Tengo el gusto de saludar a Agustín Laje, escritor, licenciado en Ciencias Políticas. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bien, mira, el 9 y 10 de diciembre se viene el tratamiento de la ley de aborto. Atención, porque va a haber manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que tanto la ciudad y Nación van a tener que trabajar coordinados para contener ese tipo de manifestaciones. Va a haber un operativo de seguridad, ¿no, Gaby? Especial para esos 2 días. 2 días, un operativo conjunto entre Nación y Ciudad, porque recordemos que en la anterior oportunidad que se trató, la verdad que la plaza de los 2 congresos se separó. Estaba dividida. Por un lado el pañuelo verde, del otro lado el pañuelo celeste, evitando, por supuesto, incidentes mientras adentro se empieza a discutir la posible ley de aborto. Agustín, ¿cuál es tu posición sobre esa ley? Bueno, para mí es un horror esa ley. Primero que nada porque aniquilar la vida humana en gestación no soluciona absolutamente nada. Y en segundo término porque de la letra de la ley surge que en los hechos, si esa ley pasara, es decir, si se aprobara, en la Argentina sería legal abortar a un niño con hasta 9 meses de gestación. ¿Ok? En el propio artículo 4 se establece un plazo de 14 semanas, pero seguidamente se dice que por ciertas causales no hay plazo. Esas causales son salud integral, que la OMS la entiende como la conjunción de salud física, psíquica y social, y por otro lado la causal de la violación. ¿Qué ocurre? Con la violación no hay que instar el proceso penal, no hay que investigar a nadie, no hay que imputar a nadie. Se firma una declaración jurada, como hacemos hoy en día cuando vamos a tomar aquí en Córdoba, donde yo estoy, un café. Te hacen firmar una declaración jurada de que no tenés fiebre ni síntomas y te sirven tu café. Bueno, eso es una declaración jurada. Con eso se podría llevar adelante, por ejemplo, un aborto en un embarazo de 8 meses. O con la causal de salud integral, se podría llevar una mujer, digamos, podría ir a hacerse un aborto con 8 o 9 meses de gestación si alega, por ejemplo, que el embarazo le está causando estrés o ansiedad o alguna afección psíquica. O bien afecciones sociales, como por ejemplo se peleó con la pareja, perdió su trabajo, se peleó con la familia. Entonces, en la práctica, el aborto quedaría legalizado en Argentina sin ningún tipo de plazo. Y además, hay otra cosa de la ley que me parece espantoso, que presupone que niñas de 13 años tienen la madurez suficiente para ir a realizarse abortos sin siquiera el consentimiento de sus padres. Es decir, no pueden ir a comprar una etiqueta de cigarrillos o una lata de cerveza y mucho menos votar a sus representantes, pero las niñas de 13 años se supone que pueden ir a hacerse un aborto, ¿no? Bueno, eso es la ley que se está por votar en forma express en Argentina. Ahora, da la sensación que los números para los verdes está asegurado en diputados, está discutida la cosa en senados. ¿Ves un escenario de celestes ganando ajustadamente en el Senado o un empate y definiendo Cristina? Creo que ese escenario podría incluso constituirse como una revancha de lo que supo pasar con Cobos hace ya 12 años, ¿no? No lo descarto. ¿Por qué? Hay, según entiendo, 3 senadores indecisos. Yo, perdón, pero no entiendo cómo un adulto que ha llegado al Senado de la Nación está indeciso frente a un tema fundamental. Aborto sí, aborto no. A mí me parece que esto de los indecisos más bien es que se cuelgan un cartelito que dice, bueno, venga, digamos, quien ponga más, quien ofrezca más, allí vamos. Y yo sé por gente que está en la Cámara Baja que la maquinaria kirchnerista ya está traficando influencias, ya está haciendo lobby con partidas presupuestarias y con promesas de obra pública para modificar votos celestes en la Cámara Alta. Así que todo puede pasar. O sea, billetera mata galán. Vos decís que están comprando votos, como con la Banelco. Vos decís que va a haber una Banelco del aborto. Esto es una burla contra las propias mujeres. A ver, en Argentina por año mueren 6.000 mujeres de cáncer de mama. 3.000 mujeres mueren por año de cáncer de útero. 1.200 mujeres cáncer de ovario. 400 mujeres en los últimos registros de estadísticas vitales del Ministerio de Salud. 400 mujeres se murieron de hambre en la Argentina. ¿Sabés lo que es morirte de hambre?
¿Vos ves algún pañuelito por todo esto? ¿Vos ves algunos diputados verdes reclamando por justicia por mujeres que se mueren de hambre en la Argentina? Yo no veo nada. ¿Cuántas mujeres se murieron según el último informe de estadísticas vitales por abortos inducidos? 19, ¿ok? 19. Eso representa el 0.00009% de las muertes entre la población de mujeres. Ahora, entre los 21 millones de mujeres aproximados que hay en Argentina. Si vamos a las mujeres que han muerto ese año, que son alrededor de 162.500, representa el 0.01%. Entonces, no digan que es un tema urgente de salud pública, un tema que afecta a las mujeres y que las mujeres... No, las mujeres en Argentina se mueren por otras cosas de las cuales nadie está diciendo absolutamente nada. Lo que pasa es que no hay lobbies, Agustín, y no hay tanto dinero sobre eso en otros temas. Lo que dicen es que las mujeres con dinero tienen más acceso al aborto seguro y las mujeres pobres no, se mueren. O por el perejil. Lo escuché al ministro. Buscate el video del ministro Ginés. Habló algo de la o de la percha, o del perejil, o de la aguja. ¿Ahora? Sí, justificando ahora la presentación que hizo. Ahora te lo voy a escuchar. A ver. Según las encuestas públicas en la República Argentina, alrededor del 75% de las clases bajas está en contra del aborto. Alrededor del 75% de las clases altas está a favor del aborto. Yo estuve en la militancia, estuve en la marcha del sábado en Buenos Aires, y las clases sociales que se vieron en esa manifestación pro vida, digamos, en general no eran clases altas. Al contrario, cuando uno va a manifestaciones pro aborto, o cuando uno ve por televisión, en todo caso, manifestaciones pro aborto, ve otro tipo de clase social. Esto es una demanda de clases altas. Esto no tiene que ver con los pobres. Están usando a los pobres simplemente porque en el discurso clasista les queda cómodo, nada más. Sí. ¿Te hago escuchar lo de Ginés? Mirá lo que dijo. Habló sobre el aborto. Pero reitero, no es eso lo que se trata de vida. Acá no hay dos vidas, como dicen algunos. Acá claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno. Una sola persona y lo otro es un fenómeno. Vuelvo a decir que me parece a mí que no está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor... Pará. Poneme la voz de Ginés, no me ponga la japonesa esa que estaba hablando, no sé. Una película de Hollywood. O la música, por favor. Dale, vamos, solo Ginés, dale. Pero reitero, no es eso lo que se trata de vida. Acá no hay dos vidas, como dicen algunos. Acá claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno. Una sola persona y lo otro es un fenómeno. Vuelvo a decir que me parece a mí que no está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal. ¿Escucharon ustedes? No sé si prestaste bien atención, Agustín. Acá no hay dos vidas, hay una sola vida. Lo otro es un fenómeno. Un fenómeno. Estamos frente al mismo tipo que ha dicho que el coronavirus no había ninguna posibilidad de que llegara a este país. No, eso está claro, sí, claro. Yo no lo tomo en serio. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo vas a tomar en serio si el ministro es él? ¿Cómo que lo vas a tomar en serio? Es la máxima autoridad sanitaria del país. Pero es un payaso. Bueno. Yo te digo cómo lo veo yo. Para mí este tipo es un payaso. A ver, la genética moderna y la embriología moderna encuentran que la vida humana empieza desde la concepción, ¿ok? Y sus argumentos subsiguientes de que hay una sola vida porque los países civilizados supuestamente han legalizado el aborto, eso es lo que se llama una falacia de autoridad, ¿ok? Es una falacia lógica. Es totalmente contrario al pensamiento lógico. Argumentar que porque los países civilizados, que ¿cuáles eran los que tiraron bombas nucleares, acaso? ¿Los que armaron campos de concentración son los países civilizados? ¿Cuáles son los países civilizados? ¿Los de la Segunda Guerra Mundial? ¿Los de la Guerra Fría? No sé cuáles son, pero claro, como son civilizados, ¿cómo esos tipos van a estar impulsando un genocidio universal? Por supuesto que hay dos vidas humanas. A ver, eso que está allí adentro se desarrolla además genéticamente de forma independiente.
tiene un genoma distinto al del padre y al de la madre, es un ser genéticamente individual, único e irrepetible, es un ser de la especie humana, porque si no, no saldría de allí un ser humano. Si no tuviese la esencia, es decir, la genética del ser humano, de allí saldría un pollo, un gato, un perro, un caballo, no lo sé, pero no un ser humano. Esto es, digamos, lógica, 1 más 1 es 2. Pero bueno, por eso, insisto, para mí este tipo es un payaso. Perdón si ofendo a alguien, pero es lo que pienso sobre él. Y creo que el aborto efectivamente es un genocidio. Y es un genocidio muy rentable. Agustín, es muy rentable. Agustín, Luis Rosales habla. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué tal, Luis? Bien, Agustín, ¿por qué lo vuelven a poner en el tapete ahora? ¿Es una cortina de humo? ¿Hay intereses económicos poderosos detrás? ¿Todo eso junto? A ver, hay todo eso junto, digamos. Estamos viviendo un ajuste monumental, y hace falta una bombita de humo hacia fin de año, ¿no? Y que no vaya a pasar para el año próximo, porque el año próximo es año electoral y estos tipos saben muy bien que después, la gente les puede hacer pagar en las urnas. Por otro lado, hay mucho negocio. A ver, si de la producción me habilitan a mí compartir pantalla, les puedo mostrar una foto de Ginés García con una directiva de IPPF. ¿IPPF qué es? Es Planned Parenthood. Planned Parenthood es una organización que nuclea, digamos, miles de establecimientos abortivos en el mundo. Según su reporte del año 2016, contabilizaban 44.000 establecimientos que prestaban servicios abortivos en el mundo. 44.000. McDonald's en el mundo tenés 33.900. Tenés más establecimientos de Planned Parenthood en el mundo para practicar abortos que McDonald's. Cuando vos entras en la página de Planned Parenthood versión Estados Unidos, ppfa.org, te vas a dar con que un aborto dentro del primer trimestre vale hasta $1.500. Entonces, ¿qué es eso del aborto gratuito? El aborto gratuito no existe. Lo único gratis hasta el momento es el aire que uno respira. Cuando te dicen gratis, desconfía. Lo que significa va a ser, vamos a sacarle más impuestos a la gente, entre ellos a la gente provida, para poder financiar con la maquinaria pública el negocio del aborto en Argentina. Y Ginés González García, ahora lo voy a mostrar, está directamente vinculado a esta industria de la muerte que tiene a Planned Parenthood a la cabeza. Lo estoy mostrando ahora en pantalla, creo que está saliendo. Esto es una publicación oficial de Planned Parenthood en su versión occidental, West. Nuestra directora regional, Giselle Carino, con el ex ministro de Salud, Ginés González García, en el debate por la ley. Esto fue hace 2 años. Este señor también está vinculado con Fundación Huésped, está vinculado, digamos, con Casa Fusa, con distintas organizaciones que han recibido cientos de miles de dólares digamos, para llevar adelante toda esta militancia. Esto es el último informe de Planned Parenthood. Fíjense en la foto con la cual se promociona Planned Parenthood al mundo. Eso es Argentina. Actrices feministas argentinas son, digamos, la imagen hoy de esta industria del aborto que, digamos, es una maquinaria muy rentable, por supuesto. Laje, perdóneme, ¿a quién representa? No entendí bien. ¿Quién representa a Planned Parenthood en Argentina? Aquí tenemos Casa Fusa, Fundación Huésped y también el CELS ha recibido... Fundación Huésped del doctor Kahn. Exactamente. Mira. Casa Fusa, Fundación Huésped, aclaro, que recibió del gobierno de Macri la indicación de armar manuales de educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Es decir, está acá todo bastante mezclado en el fondo. Estamos dando a aquellos que quieren matar a los niños por nacer, además, el poder para educar a los ya nacidos. Eso es lo que está pasando en Argentina. Sí. Agustín. Casa Fusa, Fundación Huésped y CELS de Horacio Berbisky, que ya no está más allí, pero fue una de las figuras más importantes. Agustín, ¿qué tal? Mariano Barrio le habla. Mariano, ¿qué tal? Hoy, en esa intervención que veíamos recién de Ginés González García, además, si se seguía un poco más el video, Ginés González García se enredó en una explicación de que él decía que sí, que había vida porque había células como el espermatozoide, el óvulo, pero que lo que no había era persona. Y entonces empezó a balbucear de que no había persona y ahí dijo que, bueno... Lo otro es un fenómeno. Lo otro es un fenómeno, ¿no? Muy bien. Y que si fuera persona estaríamos ante el mayor genocidio universal. Él también fue un fenómeno. Él fue un fenómeno. Y ahora se convirtió en otro fenómeno. Claro, ¿no? exactamente. Ministro de Salud. Genial. Pero además, el gobierno reconoce, porque
además del proyecto de aborto, está enviando el proyecto de ley de los 1000 días, paralelamente, que reconoce que durante 1000 días, desde la concepción hasta los 2 o 3 años de edad, la madre tiene el derecho a recibir un subsidio para que el bebé pueda crecer bien en el vientre. O sea, ahí sí hay vida. Ahí hay personas. Para recibir plata, hay vida en la panza. Hay vida y hay personas. Muy bien. También, también reciben la UH, está la UH, la Asignación Universal por Hijo, a partir de la concepción de la mujer que está gestando, la mujer gestante, exacto. Y también recibe el plan alimentar. Entonces, ¿cómo se entiende esta contradicción filosófica que tiene el gobierno con vida, persona, y además se enredan y hacen un lío bárbaro, ¿no? Filosóficamente, ellos consideran que la vida está en función del deseo de un tercero. Hay vida humana desde la concepción si la persona gestante, como ahora se la llama a la mujer, en clave de ideología de género, ya no existe más la mujer, existe la persona gestante. Si la persona gestante considera que desea tener a ese niño, entonces es un ser humano. Si el deseo de esa madre es no tener a ese niño, entonces el Estado le dice, no, eso no es un ser humano. El cuerpo es mío. Tenerlo es un ser humano y yo te pago. Si vos no quieres tenerlo, no es un ser humano y yo te ayudo a destruirlo. Esa es la filosofía. O sea, es un doble estándar de ser humano. El ser humano deseado y el ser humano descartable. No deseado y descartable, ¿no? Claro. Es una discriminación genética, digamos, desde el vientre. Y todo esto tiene un tufillo un poco nazi, creo yo, además, ¿no? Es decir, cuando la dignidad de la vida humana está en función del deseo de un otro, entonces la dignidad ya no se, digamos, sustenta en sí misma. Ya nadie puede ser digno en sí mismo, sino que tu dignidad está en función de que tu madre te quiera o no te quiera. Es una locura lo que está pasando con esta ley. Pero la mayoría del país es pro vida. Yo te quiero contar una cosa, que fue que en 1974, gobierno peronista de la República Argentina, ahora tenemos muchos peronistas allí que son aborteros, desconocen los propios escritos de Eva Perón o se hacen los estúpidos, la verdad es que no sé. El peronismo en Argentina se levantó en la Conferencia Internacional de Población de Bucarest a denunciar este tipo de agendas antinatales en los países del tercer mundo. Y Argentina fue un ejemplo histórico de esa lucha. Evita estaba en contra del aborto. En el Cairo volvimos a ser un ejemplo. Evita estaba, recordemos esto, Evita estaba en contra del aborto. Néstor Kirchner estaba en contra del aborto. Cristina Kirchner durante 12 años estuvo en contra del aborto. Es más, Menem. Quizás poco, obviamente, no importa, pero estoy hablando de este espacio que ahora tiene la bandera verde. Es más, quizás pocos sepan de aquellos que levantan la bandera verde en el Parlamento que sus máximos ídolos, Néstor y Cristina, fueron constituyentes. Claro. Fueron constituyentes, o sea, reformaron la Constitución del 94 y ellos como constituyentes dijeron que la vida comienza en el momento de la concepción. Así que, pero quizás no lo saben. E incorporaron los tratados internacionales. Por eso, al incorporarlos... Claro. Perdón, Agustín. A ver, perdón. Nuestro Código Civil, ¿cuánto tiene? ¿4 años? Es nuevo. Es de Cristina. Es el de Cristina. De Cristina. Artículo 19, creo. Sí, 19. 19 del nuevo código. Civil y comercial. Toda esta gente que se cree muy progre, que está haciendo la revolución feminista por la emancipación de las En realidad son liberales. Gestantes. No hay nada más liberal que decidir sobre su propio... Eso no es progre. Es re progre, pero ¿quién financia esa agenda? Sí. ¿Quién fundó el fondo? ¿Quién fundó YPF en el 52? ¿Con qué dinero se fundó eso? El Consejo de Población. ¿Qué fue el informe Rockefeller del 72? ¿Qué fue el informe Kissinger del 74? Sí. Bueno, el control natal siempre está impulsado por las potencias civilizadas, como le dice Ginés García. Eso era lo que denunciaba Juan Domingo Perón, Agustín, en el 73. Claro. Juan Domingo Perón denunciaba que el aborto estaba motorizado justamente por el Consejo de Población de las Naciones Unidas, que era un concepto imperialista
para dominar a los pueblos sojuzgados de América Latina, que era una cuestión de Estados Unidos, del poder imperialista. Eso decía. Déjame que te dé un dato que es muy importante. En el día 10 de diciembre del año 1974, Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, manda un informe de seguridad nacional a Nixon. Ese informe fue clasificado, se desclasificó en 1989, hoy se puede acceder. En ese informe se le dice a Nixon, es parte de los intereses de Estados Unidos controlar la natalidad de los países pobres, porque vamos a tener un problema migratorio, un problema de desestabilización política en esos países donde nosotros influimos y de recursos naturales. Sin aborto no podemos bajar la natalidad de los países del tercer mundo. Esto está explícito, informe Kissinger, hoy disponible en las páginas web oficiales del Estado norteamericano. Entonces no me vengan a mí los del FIT, Miriam Bergman, Victoria Donda a hacerse los antiimperialistas cuando son soldaditos, idiotas útiles de estas agendas. Agustín, muchísimas gracias. Otro día hablamos del feminismo, de la matria. Ahora se pone de moda la matria. Ya que tenemos la matria, tenemos el Instituto Matria.